Vamos a comenzar esta reunión y quisiera yo poneros un poco en el marco de la necesidad de esta reunión y por qué la hemos convocado y de dónde viene todo esto. Como ustedes saben, hace poquito terminó el trienio del director territorial y vino la renovación para otro trienio. Y con ese motivo, una serie de retroalimentaciones, tanto de Roma como aquí mismo internas dentro del territorio. Y nos dimos cuenta, nos dimos cuenta no por plural majestático, sino porque platicándolo con Pepe, con Irene, con los miembros del comité territorial, nos dimos cuenta de que hay una cierta preocupación en distintos niveles, en distintos estamentos, sobre la renovación en el territorio de México, la renovación que está realizando el Regnum Christi, hablando de los legionarios en concreto, la renovación de los legionarios también. Hay una cierta preocupación. Incluso hay una cierta insatisfacción en algunos por el ritmo de esa renovación, por cómo está caminando. Entonces, la verdad, difícilmente puedes combatir un enemigo cuando no sabes su nombre. Difícilmente combates una enfermedad o le diagnosticas y le propones un tratamiento a una enfermedad cuando no sabes qué es. Y por lo tanto, decidimos tratar de entender más qué es lo que podría estar faltando en el proceso de renovación del territorio para poder poner los medios necesarios. Con ese motivo se realizó una encuesta que muchos de ustedes contestaron. Ciertamente fue un poco precipitada porque fue poquito antes de Semana Santa, se cruzaban las megas, no era la circunstancia ideal, pero pues ya saben ustedes, es que cuando te esperas a las circunstancias ideales, pues a veces te puedes esperar el fin del mundo y no llegan, ¿no? Entonces acabamos haciendo la encuesta, una encuesta que elaboró el padre Pacanins, que muchos de ustedes respondieron, y también laicos no consagrados respondieron, y tenemos el resultado de esa encuesta, que luego Pepe e Irene les van a comentar más ampliamente. Con el resultado de la encuesta hicimos una reunión con representación de las 4 ramas. Fueron personas elegidas de cada rama, también de los laicos no consagrados del movimiento, para platicar y para analizar y sacar algunas conclusiones en base a los resultados de la encuesta que nos pudieran ayudar en este proceso de renovación. Entonces, esta es la idea. Esto es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Y recuerden que en este tipo de cosas difícilmente vamos a estar todos de acuerdo. Pero es lo que dice el Papa Francisco. Tendrá que haber un conflicto de hermanos, y del cual podamos sacar cosas nuevas que nos ayuden a todos. Desde luego, lo primero es entender. Porque en una situación tan nueva como la que tenemos, a veces no es fácil entender qué es lo que se necesita, qué es lo que sienten los demás, qué es lo que podría ser mejor. Y es un esfuerzo constante de abrir el horizonte, de romper tus esquemas interiores, de tratar de entender al otro. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Con un espíritu muy positivo, y nos pareció muy importante compartirlo con ustedes, porque pues al fin y al cabo esto tiene que ser un esfuerzo de todos. Y compartirlo con ustedes en una base así, todos juntos aquí. Ya sabemos que esto no soluciona nada, pero sí nos puede dar pautas para poder encontrar soluciones y para poder mejorar. Repito, no porque es que no se ha hecho nada, es que... No, nadie está diciendo eso, ni muchísimo menos. Es más, creo que hay signos de renovación muy hermosos en el territorio. Pero bueno, es verdad, siempre se puede mejorar. Y siempre hay que escuchar las voces de todos y ver qué es lo que podemos mejorar. Y de eso se trata aquí. Entonces les voy a dejar la palabra a Irene y a Pepe para que les expliquen cómo fue la encuesta y los resultados que sacamos de ellas. Un momento, es que creo que el Espíritu Santo... Los entre los textos.
Perdón, hubo un error aquí, pues ya ven ustedes. Yo creo que yo me equivoqué y había entendido mal, pero no importa, aquí estamos en familia. Estamos en familia y lo vamos a explicar y todos igual, aquí con la ayuda de Pepe y con Irene. Entonces, tenemos esta encuesta y estos son los datos generales de las personas que participaron, que respondieron a la encuesta. Como ustedes verán, son números relativamente bajos respecto a todos los que somos, pero insisto, yo no creo que haya habido mala voluntad, simplemente fueron unos días malos y yo entiendo que pues esto de contestar las encuestas también se dificulta, y especialmente en esos días. Bien, el total máximo posible era de 1.500 personas, distribuidas de la siguiente manera: 29 consagrados, 119 consagradas, 252 legionarios y 1.100 formadores de primer y segundo grado estimado, ¿no? Esos son los números que somos en el territorio y pues respondió un 46,86% del total posible. El índice de credibilidad, eso sí no me pregunten cómo lo calculan, pero se supone que es el 98%, y el margen de error el 3%. Bien, me imagino que esos dos porcentajes no habría que sumarlos porque no daría un 100%, pero quiere decir que son independientes. Bien, seguimos adelante. Estos son los datos generales de las personas que respondieron en cuanto a edad y si pusieron la localidad o no pusieron la localidad. Ven ustedes que tenemos pues, de todas las edades, de menos de 25 hasta más de 76, aunque son muy poquitos, un 0,43%, y el porcentaje más alto está entre los 40 y los 60 años, un 38,83%. Las ramas consagradas no lo sé, los consagrados y consagradas no lo sé, pero de legionarios ustedes saben que este es el territorio con el promedio de edad más alto, entonces pues tampoco es de extrañar, ¿no? Entonces el porcentaje más alto es entre el 46 y el 60%. Bien, estas son las cantidades de respuestas por localidad, lógicamente en el poniente, que es donde la localidad más grande es donde más respuestas obtuvimos, y después las de aquí, de la capital, lógicamente, que son las más grandes, son donde más respuestas obtuvimos, y de así para abajo, ¿no? Bien. Y las cantidades de respuestas por rama. ¿Okay? Como ven ustedes, pues el porcentaje más alto, que también se comprende porque en números más pequeños es lógico que el porcentaje se mueve más fácil, de las contestaciones fueron de los consagrados, y después las consagradas, los legionarios, los miembros de primer y segundo grado, que son cifras más o menos parecidas. Muy bien. Estos son los indicadores más altos y más bajos. Vamos a ver cuáles fueron los más temas en los que cada una de las ramas puntuó más bajo y puntuó más alto. ¿Okay? El puntaje es de 0 a 5. ¿Okay? A ver, sí, Pepe. Sí. En la columna roja están los puntajes más bajos. Obviamente fueron muchas preguntas, si ustedes recuerdan. Se iban haciendo las mismas preguntas por territorio, por localidad, por comunidad o sección y luego en lo personal, ¿no? En los 4 rubros. Y en esas 4 categorías siempre eran las mismas preguntas, ¿no? Aquí es un concentrado de todo, como en resumen. Entonces, en los puntajes más bajos, en el caso de los legionarios, lo que puntuó más bajo es el programa de apostolado de la localidad. O sea, cuántos lo conocen y saben que existe, ¿no? Para las consagradas, los medios de comunicación fue lo que calificaron más bajo. Para los consagrados, los laicos consagrados, el impulso de la dirección territorial y del comité directivo territorial en cuanto a gobierno. Y los formadores del Regnum Christi, los laicos del Regnum Christi, igual el conocer el programa de apostolado del territorio, ¿no? Esos fueron uno de los puntajes más bajos. Y en el caso de los puntajes más altos, los legionarios, lo que ven más alto es el impulso del ADT y el comité directivo territorial. Las consagradas lo mismo, el impulso del ADT y el comité territorial. Los consagrados, lo que se ve más alto es conocer el programa de apostolado territorial. Y los miembros de primer y segundo grado, la comunión de las 4 ramas, como lo que veían como mejor evaluado, ¿no? Obviamente son muchísimos indicadores, pero aquí lo que se trató fue de reflejar lo más bajo y lo más alto. Muy bien, adelante.
Y esta es la lista, cuando se pedía que cuáles eran los campos más urgentes para renovar en la localidad. Esta es la lista con el número de votos que sacó cada una, que el de arriba no se ve el número, son 200, casi 300. ¿Cuáles son los campos que salieron con más votos? El color de la lista, digo, de la fila, yo creo que se refiere a la rama correspondiente, ¿no? Ah, es el total nada más. Ok. Entonces, el campo más urgente que sacó más votos de todas las ramas es trabajo real en equipo entre sacerdotes, centros educativos, etc. El segundo es la formación general de los miembros del primer y segundo grado. El tercero, la evangelización de matrimonios jóvenes y acercarlos a las instituciones nuestras, a las secciones. El cuarto, la vida fraterna y la comunión interna en nuestras comunidades y en nuestras instituciones, y así para abajo, ¿no? La evangelización en los centros educativos, la formación de formadores integrales. De hecho, si ustedes se fijan, las 4 primeras, la verdad es que están con los porcentajes más altos, con los puntuajes más altos y muy cercanos, además. Hubo bastante unanimidad. Después hay otras muchas cosas, ¿verdad?, pero que ya tuvieron menos coincidencias. Sí, adelante. Aquí es por ramas. ¿Qué puso cada rama como los campos más urgentes de renovación? Entonces, por ejemplo, para los laicos consagrados es el trabajo en equipo entre sacerdotes, centros educativos, apostolados, etc. Para las consagradas fue también el trabajo en equipo de las secciones, centros educativos, apostolados. Para los legionarios, la evangelización en los centros educativos, y para los formadores de primer y segundo grado, la formación de los miembros de primer y segundo grado. Esos fueron los más, como que lo que está más en el corazón de cada una de las ramas, ¿no? Si ustedes se fijan, la de trabajo en equipo está en las 4. Además que para legionarios y formadores de primer y segundo grado está en tercer lugar, para consagradas y consagrados está en primer lugar. Pero es una inquietud general, ¿no? Y así con otras de los rubros que ustedes pueden ver ahí. Pero ahora vamos a hacer, después veremos un condensado de lo que sale como los puntos que verdaderamente deberíamos atender. Muy bien. Esto es una visión general. Los monitos de arriba, los que están en rojo, es la gente que definitivamente no está satisfecha. Los que están en amarillo son los que están medianamente satisfechos o normalmente satisfechos, y los verdecitos son los que están completamente satisfechos. Si ustedes se fijan, pues estamos justo en la mitad. Haciendo un promedio ahí, estamos en la mitad del índice de satisfacción en cuanto al proceso de renovación en el territorio. Claro, eso lo puedes leer, fíjense lo que son las estadísticas. Esto lo puedes leer de muchas maneras. Puedes decir, es que hay un 70 y tantos % de gente que está más o menos satisfecho o suficientemente satisfecho con el proceso de renovación. Pero también podrías poner que hay un 30% nada más de gente que está completamente satisfecho con la renovación. Entonces, tal como lo pongas, pues se lee de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está. Al final, pues eso, si ustedes trazan un promedio ahí, pues estamos a la mitad del índice de satisfacción, en un 50% prácticamente, ¿no? Y luego tenemos aquí los campos más urgentes para renovar en el territorio, que son los que ya hemos visto en las láminas anteriores, pero ya concentrados ahí. El trabajo apostólico entre secciones y centros educativos y apostolados, la formación general de los miembros de primer y segundo grado, la evangelización de los matrimonios jóvenes, la vida fraterna y comunión interna, la evangelización en nuestros centros educativos, la formación de formadores seglares, la renovación espiritual del primer y segundo grado. Y luego, fíjense, estos indicadores que están arriba, pues sí llama la atención, ¿no? Hay un 62% que no conoce el programa apostólico territorial. Y la verdad es que sí se ha comunicado. Entonces, algo está pasando ahí, que no está llegando como debería llegar. No conoce el programa apostólico de la localidad un 58% de la gente que está en las localidades. Y me consta que se está haciendo un esfuerzo. Y creo que el trabajo del padre Pacanís y de su equipo está siendo sumamente bueno. Sin embargo, fíjense lo que dice ahí.
Un 61% sí percibe el impulso del comité territorial, del director local, perdón, y del comité local. Ahí ha empezado a haber un mayor conocimiento del trabajo de los directores locales de apostolado con los comités de localidad y todo el esfuerzo que se ha hecho ahí. Bien. Y solamente el 52% piensan que cuentan con los medios suficientes para la renovación espiritual. Se me hace muy bajo también. Adelante. ¿Sí? Bueno, esto ya sería la parte que van a presentar ustedes, ¿no? Okay. Nada más, un pequeño detalle, leyendo las estadísticas, antes de que empiecen Irene y Pepe con esta parte de la presentación. Fíjense, ¿ustedes se acuerdan, los que hicieron la encuesta, los que la vieron, que uno calificaba cómo estaban todas las preguntas, primero a nivel territorial, luego a nivel local, luego a nivel de comunidad y al final a nivel personal? Los promedios aproximadamente de las calificaciones a nivel territorial, local y de comunidad, de la vida fraterna, del trabajo en equipo, etcétera, etcétera, todo andaba más o menos alrededor del, ¿qué sería el promedio? El 2.5, alrededor del 3, más o menos, ¿no? Alrededor del 3. Y a nivel personal, andaba al nivel del 4 punto algo. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver, aquí hay de dos sopas. O estamos encuestando a gente diferente, o la percepción de esa... o estamos entrevistando, o estamos encuestando a la misma gente, pero resulta que su percepción cambia. ¿Cómo es posible que a nivel personal, si yo contribuyo muchísimo al trabajo en equipo, a la misión, a la vida fraterna, soy agente de positivo, etcétera, etcétera, y luego a nivel general está muchísimo más bajo, no tiene correspondencia? ¿Qué quiere decir ahí? Que probablemente hay unas expectativas desproporcionadas o sacadas de contexto, que quizás a lo mejor no tenemos tan claro qué esperamos de la renovación, en qué consiste la renovación, ya en lo concreto. O quizás no estamos percibiendo las cosas con la suficiente objetividad. Ese fue un indicador muy importante, me pareció a mí, porque llama mucho la atención la desproporción de lo que se califica a nivel comunidad, localidad y territorio y lo que se califica a nivel personal. Nos calificamos mucho mejor a nivel personal. Entonces ahí hay una disparidad que nos tiene que hacer entender que tenemos que madurar en nuestras percepciones, probablemente en nuestras expectativas también, y probablemente en nuestro involucramiento en los procesos también de renovación. ¿Okay? Muy bien, adelante. Este es realmente como un resumen de todo lo que se vio anteriormente, cuáles eran los campos más urgentes. Y están prácticamente agrupados en 3 grupos que están ahí, pero yo creo que podemos pasar porque vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, en primer lugar, esta primera línea estratégica de gobierno. Lo que es importante es todo esto surge a raíz no tanto del proceso institucional que estamos siguiendo, porque eso sigue su curso, estamos ahora con el proceso del estatuto y se ha hecho la parte institucional pues correctamente, según yo. Esto responde un poquito más a las personas que formamos parte de este territorio. Todo este esfuerzo que estamos haciendo corresponde más a la renovación de nosotros como personas, no tanto lo que está en el papel o lo que se establece institucionalmente, sino lo que luego vivimos en la práctica, ¿no? Entonces, esta primera línea responde a la inquietud de qué tanto nos estamos adaptando a la realidad del movimiento como lo estamos entendiendo, ¿no? Los que han tenido oportunidad de leer el borrador del estatuto, y si lo confrontamos también con nuestros estatutos por ramas consagradas y la Constitución, pues hay una serie de implicaciones de cómo tenemos que vivirlo, no solamente en un organigrama, sino en la práctica, en la vida diaria, ¿no? Entonces, esa es la inquietud, ¿no? De si realmente la manera como trabajamos y nos organizamos y dirigimos el movimiento se está adaptando a lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. Y aquí, bueno, el primer punto es esquemas de gobernabilidad. Obviamente es todo un reto el tener un todo que se llama Regnum Christi y dentro de él 3 ramas consagradas con su autonomía para los temas internos, más todos los miembros que se asocian directamente al todo.
Obviamente eso implica un reto grande de cómo se tiene que gobernar eso, porque es una realidad que ha ido madurando y que ahora entendemos con mayor claridad, pero implica también consecuencias en la manera de gobernar el movimiento. Entonces, lo primero es, a partir del que termina el capítulo general, se establece este marco de colaboración donde se establecen los comités directivos territoriales para dirigir los territorios igual que un comité directivo general, ¿no? Y entonces un primer tema es seguir trabajando. No tenemos la fórmula perfecta todavía, en eso estamos. Y lo que necesitamos pues es seguir caminando. Entonces un primer punto es en el comité directivo territorial y también los locales, pues seguir caminando tratando de encontrar la mejor manera de que podamos hacerlo de manera eficaz y de manera que realmente estemos respondiendo a lo que el movimiento es en este momento. Una sana cultura de rendición de cuentas, ¿no? Que aquí es a todos los niveles, que haya pues comunicación continua de lo que se está haciendo, de los resultados. Y un acompañamiento y retroalimentación. Son como 3 elementos que veíamos en esta parte de los esquemas de gobernabilidad. Un segundo punto dentro de esta línea estratégica es la comunicación interna y externa. De hecho, por ejemplo, en el tema de los comités o de los programas, de los planes de apostolado, existen, pero no se conocen o no se sabe, ¿no? Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, preguntan, ¿y qué se hace en el comité directivo territorial? ¿O cómo funciona? ¿O qué va ahí, qué no va ahí? ¿Cuáles son sus campos de acción? Y hay un buen porcentaje de personas que a lo mejor ni siquiera saben que existe. Hay bastante desconocimiento de que existe un órgano de gobierno que se llama Comité Directivo Territorial, ¿no? Y es un tema de comunicación. Y entonces es trabajar concretamente, tanto a nivel interno como externo, en canales de información, o sea, cuál a lo mejor de que llegue ágil y claramente, sin que sea sobreabundante, información. Y también un tema real que tenemos de responder la encuesta, pues fue el de los laicos no consagrados. Pero es lógico porque no tenemos bases de datos tan confiables. O sea, la última que tenemos es la que se usó, digo más o menos confiable, para todo el proceso del año pasado del estatuto de los de primer y segundo grado. Pero no tenemos realmente una base de datos consistente, actualizada, y eso dificulta mucho la comunicación, entonces lo vemos como una prioridad. La segunda línea estratégica son las localidades. Dentro de estas, la primera acción, que los directores locales de Regnum Christi y el comité local promuevan encuentros de comunión, ¿no? No solamente convivencias, ¿no? Sino el cómo lograr trabajar entre las distintas ramas, aportando cada quien lo propio del carisma. Entonces, que se promueva esto dentro de las localidades y también con las obras de apostolado y centros educativos. Encuentros de comunión, como digo, no son necesariamente convivencias o de ese tipo, sino que es momento donde nos encontremos cada quien aportando lo propio y vayamos marcando el rumbo del movimiento. Y como un momento privilegiado, ahora que está toda la reflexión sobre el estatuto general, pues una oportunidad de oro para poder hacer estos encuentros, ¿no? Aquí el padre Peter Mullan organizó a nivel de universidad encuentros de las 4 ramas, previo a que llegaran los estatutos, como un primer momento de encuentro de cómo entendemos el movimiento, etcétera, ¿no? Bueno, es fomentar ese tipo de cosas en las localidades. Renovar programas apostólicos de la localidad según estas pautas, o sea, con los resultados que tenemos de la encuesta y con estas pautas que estamos poniendo, si fuera necesario, porque a lo mejor algunos ya lo tienen incluido, pues simplemente ajustar en los programas de las localidades que se incluya esto, ¿no? Y en particular 2 cosas, la participación de todas las ramas y el seguimiento de su implementación. O sea, que no solamente se haga el programa, sino que haya seguimiento de que realmente se cumpla el programa. Y el 5, la búsqueda, formación, proyección y acompañamiento de directores locales y directores de sección, especialmente entre miembros laicos, ¿no? Estamos muy limitados en el crecimiento y consolidación del movimiento porque dependemos mucho del personal consagrado que actualmente tenemos. Y entonces, claro, se necesita un director local para la ciudad que sea, ¿no? Pero no lo tienes, porque las personas consagradas con las que cuentas o no tienen ese perfil que se necesita, o ya están, sí lo tienen, pero están en otras responsabilidades que no pueden descuidar. Entonces, si no empezamos a buscar con tiempo dentro de las ramas consagradas, pero también de manera especial entre los laicos, quienes pueden llegar a ser directores locales de Regnum Christi
o directores de apostolados, pero principalmente directores locales, e irlos preparando, pues nunca vamos a estar listos para que el movimiento pueda crecer y se pueda consolidar. Ya hay, tanto en este territorio como en otros territorios, laicos que son directores locales de Regnum Christi y lo hacen muy bien, pero es muy difícil porque son personas que previo a eso tienen que tener una formación. Entonces, no hay que esperar a que los encontremos, sino que ir a buscarlos y formarlos para que pueda haber más formadores. Bueno, la tercera línea estratégica es formadores. Esta línea responde al punto de renovación espiritual. Sabemos que los formadores abarcan muchísimo más que la renovación espiritual, que es lo fundamental y más importante, pero nuestra línea de trabajo está aquí anclada. Entonces, el primer punto es capacitar a los formadores de las 4 ramas a nivel territorial y local, en primero el campo espiritual. Por una parte, que aseguremos en nuestros formadores una doctrina sana, profunda, y al mismo tiempo una vivencia que transmitan un conocimiento, una vivencia de los consejos evangélicos, del Evangelio, de la Eucaristía, de la palabra de Dios, etcétera, que sean personas que conocen y viven la vida espiritual. Y por lo tanto que sean los impulsores de la renovación espiritual, de forma que sean testigos de ser hombres y mujeres de visión teologal. Todas las ramas. Y las ramas y la cuarta línea estratégica son los centros educativos. Esta línea responde a la inquietud que había de dolor, porque realmente a esto nos dedicamos. Muchísimos de los que estamos aquí presentes o que están presentes se dedican a los centros educativos a evangelizar, es lo que llevamos en el corazón. Sin embargo, con humildad podemos reconocer que podemos hacer más, llegar a más personas, aprovechar más este medio que tenemos con nuestros centros educativos y realmente que la evangelización sea más profunda. Y para ello, las líneas son que todos los directores o rectores de nuestros centros educativos tienen que hacer unos planes pastorales para implementar, dar seguimiento a estos planes pastorales, y se va a poner en especial énfasis en los maestros, porque, como dice nuestro ideario, si un colegio es tan católico como sus maestros sean católicos, realmente son los que están más tiempo con los niños. Y a veces no introducimos a los maestros en los planes pastorales, que es una pena porque son los que más lo pueden impulsar. Y ellos evangelizarlos primero, obviamente. Y luego los matrimonios jóvenes. Este punto lo llevamos trabajando ya en casi todas las secciones de todo este año, pero tenemos que darle un énfasis mayor por la importancia que tiene la familia y sobre todo la trascendencia de esos matrimonios jóvenes para un futuro de la sociedad. Esto será la prioridad apostólica de las secciones de la localidad, que nos proponemos que apoyen incondicionalmente al director de los centros educativos o rector de los centros educativos, y las secciones se ponen de alguna forma al servicio de los directores. Ellos dirigen este plan pastoral y todas las secciones apoyarán a los directores de los colegios y universidades. También, como territorio, nos proponemos fortalecer el área de pastoral de la red Semper Altius a nivel territorial, fortaleciendo el equipo de trabajo que hay en la oficina central. Y luego también, por último, nos proponemos, la red de colegios ha ido a un nuevo esquema de gobierno de colegios. Lo que queremos es implementar, además de los planes pastorales, que son muy importantes,
Favorecer el compromiso que tenemos de excelencia académica. Sabemos que un colegio no puede ser solamente evangelizador, además de que también se evangeliza, por supuesto, enseñando y formando en todas las áreas. Entonces, hacer este esfuerzo de compaginar la pastoral con la excelencia académica y con el posicionar nuestras instituciones a nivel local para que sean un referente de educación en las localidades. Hay una quinta línea que es vocaciones. Creo que no necesitamos explicar demasiado cuál es la inquietud, pero sí importante que no estamos hablando exclusivamente de un tipo de vocaciones, ¿no? O de las vocaciones consagradas, sino todas las vocaciones, ¿no? Una de las cosas que más hemos escuchado en estos últimos años es que hay muchos miembros laicos del movimiento, lo que llamamos primer y segundo grado, que están solicitando constantemente mayor formación, poder seguir creciendo. Como dicen, hay como un producto estándar al que llegas en el movimiento, pero después ya no seguimos creciendo, ¿no? Entonces hay una necesidad grande de poder ofrecer a los movimientos un continuo crecimiento hasta llegar a su propia plenitud vocacional. Entonces son dos cosas. La primera es profundizar el entendimiento de esa plenitud vocacional, es decir, nos interesan todas las vocaciones son vocaciones a la santidad, y como movimiento nuestra misión es impulsar todas las vocaciones, para que podamos tener formadores, para que puedan salir familias santas de las cuales pueden salir muchos tipos de vocaciones, para que tengamos un crecimiento en movimiento, necesitamos todas las vocaciones, ¿no? El movimiento está formado por todos, y si no crecen todas las vocaciones, el movimiento no crece, el movimiento no cumple su misión. Entonces, el entender que la plenitud vocacional no es solamente cuando te consagras o cuando llegas a sacerdocio, sino que es la de todos los miembros del movimiento, y que tenemos que trabajar de alguna manera en el movimiento que realmente esté enfocado a eso, a llevar a todas las personas y a cada persona a su plenitud vocacional. El segundo, perdón, en el número anterior, a veces tenemos muy claro el tema de la promoción vocacional, de todas las vocaciones, ¿no? Pero a veces nos falta trabajar un poco más en la pastoral vocacional, es decir, hay que sembrar para que de un ambiente, de una conciencia de vocación, puedan surgir todas las vocaciones, ¿no? Entonces, más que una pastoral vocacional, es un vocacionalizar la pastoral. Es decir, que en todo lo que hacemos, la pregunta que esté de fondo es, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y que la gente busque con urgencia, con profundidad, esa respuesta, ¿no? Entonces, eso significa que un componente que tiene que estar en todo lo que hagamos, en adultos, en jóvenes, en niños, es esa búsqueda de mi plenitud vocacional. Y ese ir sembrando un proceso donde las personas aprendan que la vida espiritual o que la vida en el reino cristiano es un complemento a su vida, sino que es su vocación, que es encontrar el sentido de mi existencia, el por qué estoy aquí y para qué estoy aquí. Y que eso esté pues muy arraigado. Y de ahí podrán fructificar las vocaciones que Dios llame a lo que sea. Y eso sumado a un trabajo profundo, fuerte de promoción de cada una de las vocaciones. Y segundo, un fuerte impulso a la adoración por las vocaciones, ¿no? Conscientes de que las vocaciones las da Dios y que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de rodillas, ¿no? El otro día fuimos a Meca Meca, nos encontramos al párroco que lleva ahí como 4 años y un trabajo increíble, y nos platicó que él había trabajado con unas religiosas, las que están en Chalco con la Villa de las Niñas. Dice, la directora pues una mujer santa, dice, ella me enseñó que todo se consigue de rodillas, todo se consigue de rodillas, ¿no? Dice, cuando estaba a pedir un donativo a un bienhechor, dice, ella se ponía de rodillas, dice, y no pedía por conseguir el donativo. Dice, no se pide así, se pide, mueve el corazón de esta persona para que se convierta. Y si puede ayudar, que ayude. Pero lo que yo pido es que se mueva el corazón de esa persona. Y yo creo que si eso se hace por los bienhechores, yo creo que en el campo de las vocaciones es igual. O sea, no es simplemente mándanos tantos o tantas consagrados legionarios o formadores, sino es mueve el corazón de las personas para que acepten el llamado que les estás dando, ¿no? Bien, ahora tenemos, para terminar, ¿sí?
Así es. No se trata de hacer otro programa territorial. Son las líneas estratégicas en las que ya estamos trabajando, porque las elegimos en su momento cuando se hizo el programa territorial, porque pensamos que era efectivamente lo estratégico. Sí, así es. Y al final tendremos una breve conclusión, pero antes, para terminar estos requisitos para vivir esta nueva renovación territorial, o si no requisitos, quizás la palabra requisitos no es la más adecuada, o pautas o elementos. Primero, desde luego, la caridad. No podemos perder terreno en la caridad. Nosotros antes tuvimos un ambiente en el cual, por el voto que teníamos, sobre todo los que éramos consagrados, no se escuchaba, a lo mejor, un comentario negativo de nada. Ahora yo creo que tenemos que dar el testimonio de sabernos querer y que de ese sabernos querer nazca un respeto muy profundo y del respeto muy profundo nazca un trato verdaderamente cristiano entre nosotros. El testimonio que damos entre nosotros cuando se dan divisiones. Miren, divisiones en el sentido de diferencias, tiene que haber. Somos seres humanos, es imposible que no las haya. ¿Cómo lidiamos con nuestras diferencias? ¿Cómo lidiamos con nuestra miopía también? Porque yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy consagrado, tú eres sacerdote. Y entonces, al final, todos tenemos que lidiar con la miopía que nos proporciona la particular posición de nuestra vida. Y con la caridad tratamos de querer al otro y de entender al otro, de imponerle lo que tiene que ser. Y de saber aceptar sus errores y sus limitaciones. Errores que pueden ser puntuales, porque un día se le fueron las cabras y dijo algo que no era, o tomó una decisión equivocada, a lo mejor con la mejor intención. O errores que son perennes. Tiene un carácter difícil, o es una persona desordenada, o es una persona que no mide las consecuencias de las palabras. Yo qué sé. O es una persona con la que no es fácil trabajar. Porque habemos muchos, como diría el rancherito, habemos muchos de esos. Entonces, la caridad es la que vence todo. La caridad es la que da el testimonio irrefutable de que el movimiento es obra de Dios. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme en eso. Cada vez que nos permitimos un comentario amargo, un latigazo irónico, cada vez que nos permitimos eso, la detracción del que está al lado, le estamos pegando un golpe al corazón del movimiento. La caridad. Y ahí estarían las demás, pues son otras maneras de decir lo mismo. Pero en realidad ese es el punto, la caridad. Diferencias entre nosotros, las que sean. Divisiones, ni una. Porque somos lo mismo. ¿Y se acuerdan que en las asambleas territoriales pasadas, si hubo un elemento que fue unánime en todas las asambleas, en todos los territorios, en todas las ramas, fue el anhelo de la unidad? Ahora díganme ustedes, ¿cómo se consigue unidad si no hay caridad? No se puede, no se puede. Se puede hacer un arreglo cosmético, se puede hacer un arreglo así, más o menos aparente, pero no la unidad. Sin caridad no hay unidad. Y eso nos toca a todos los que estamos aquí, a todos absolutamente. Incluso los que en este momento están pensando, bueno, sí, lo que pasa es que hay ciertas cosas que, oye, yo las veo así y esta gente no entiende, pues claro. Cuidado. La caridad. La humildad. El sabernos colocar donde nos corresponde. La humildad de no sentirnos superiores a nadie. De saber el don que Dios nos ha regalado. Porque ahora tampoco se trata de salir todos, pues eso, como, no sé, mosquitas fumigadas, sintiéndonos así. No, no. Dios nos ha dado un don descomunal. Pero no es nuestro, es de Dios. Nos lo ha dado para administrarlo, nos lo ha dado para protegerlo, nos lo ha dado para fecundarlo. Pero es de Dios. ¿Y yo qué soy? Yo que soy sacerdote. Que a unas palabras mías un pan se convierte en cuerpo de Cristo.
Y soy una miseria. Y no lo digo en sentido figurativo de la palabra. ¿Quién soy yo? Nada. La verdad. Hay que ser humildes. Y ser, bueno, humildes, ya saben que la humildad es la verdad. Realistas. Cuando empezamos a defender nuestros territorios, cuando empezamos a ser eso, territoriales, ¿no? Como el perro que ladra porque alguien se acerca. Cuando empezamos a ser envidiosos también. Cuando empezamos a ser individualistas. La humildad como el testimonio de que entendemos el don de Dios. La radicalidad evangélica, porque esto ha sido nuestra vida, señores. El movimiento ha sido siempre así, radical. Ahora, claro, decir que eres radical es políticamente incorrecto, desde luego. Pero ¿saben qué? Es que cualquier persona que ama es radical. Encuentren ustedes un enamorado que no es radical. No hay. El amor, por naturaleza, es radical. Es radical al darlo y es radical al anhelarlo. Cuando yo quiero el amor de alguien, quiero mucho. No, ahí no somos tolerantes, equilibrados. No. El amor te implica todo lo que tú eres como persona. La radicalidad evangélica. Nosotros hemos sido siempre, la gente del movimiento, hemos sido siempre gente de trinchera. ¿Se acuerdan aquellos términos que ahora están proscritos, pero que al fin y al cabo nos decían tanto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué salían esos términos? Porque en realidad reflejaban mucho de nuestra mentalidad. Porque hemos sido gente de trinchera, hemos sido gente de lucha. La verdad, lo que el movimiento ha levantado en estos 75 años, obras, gentes, familias, el bien que se ha sembrado por toda la gente del movimiento, consagrada y no, durante estos 75 años, de verdad, nosotros, claro, lo hemos visto todos los días, pero es que es prodigioso. Es prodigioso. Estamos educando a más de 100.000 niños en este país. Niños y jóvenes, con todas las familias que están detrás. Es que es un monstruo. ¿Por qué? Porque hemos sido así. Hemos sido entusiastas, hemos tenido, estoy juntando los dos, hemos tenido esa radicalidad evangélica de tratar de dar el testimonio de una vida consagrada, y aquí hablo más bien de nosotros como consagrados, que verdaderamente es así radical, en nuestra pobreza, en nuestra castidad, en nuestra obediencia. Y si perdemos radicalidad evangélica, perderemos el estilo de movimiento. Nosotros como legionarios, nuestro estilo no está nada más en el traje cruzado. Eso es una cosa completamente externa que no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es la radicalidad evangélica. Si nos empezamos a convertir en sacerdotes, pues de eso, que viven la vida comodita y a gusto, hemos dejado de ser legionarios, hemos dejado de ser miembros del Reino Christi. Porque así no es un miembro del Reino Christi. Y el entusiasmo, como digo, ya lo comenté antes, ese querer hacer algo por este mundo, ese no estar tranquilo viendo que las almas se pierden, ese entusiasmo de querer trabajar. Está bien, lógicamente, hay que descansar y esas cosas, porque el que no descansa luego empieza a decir tonterías o a hacer cosas raras y a tener ideas de que se le apareció la Virgen y yo qué sé, no sé. Hay que descansar. Pero no hemos venido aquí a descansar. Eso lo escuchamos desde el día que nos incorporamos al reino o desde el día que entramos a la vida consagrada y a la legión. No hemos venido a descansar, hemos venido a luchar por Jesucristo, por la salvación de las almas, a dejarnos la piel. Ese entusiasmo es muy nuestro. Y ahora, no sé, a veces parecería como que nos sentimos un poco apenadillos, porque no, es que hay que ser moderados. El que ama no es moderado. El que ama no es moderado. Vean ustedes a las mamás. Hay pocas cosas más predecibles que una reunión de mamás con hijos pequeños. Porque invariablemente, siempre, ¿qué acaba pasando? Que cada una de ellas habla de su niño, todas a la vez, pero cada una de su niño, y le importa un pepino lo que están diciendo las demás.
Ay, perdón, llegué tarde porque fulanito tiene un poco de calentura. Uy, pues el mío, fíjate que se cayó, que quién sabe qué. Y el otro, pues es que el mío, quién sabe qué. Y todas hablan del suyo. Están apasionadas, están polarizadas. Eso es amor. Un poco desgastante, sí, porque la verdad es que no te dejan hablar, además, no te dejan meter cuchara, además. Pero qué bonito, ¿no? Que ese niño, sin saberlo, tiene a alguien que está polarizado en hacerle feliz. Bueno, pues eso es el amor. Es radical. Bien, bueno, yo con esto termino y Pepe y Irene, no sé si tienen alguna cosa de decir de conclusiones. Estoy preguntando, tranquilos, estoy preguntando. Bueno, nada más, entonces, si quieren, abrimos un pequeño... Ah, bueno, no, antes de terminar, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, si es que hay alguna cosa que ustedes quieran preguntar. Luego, cada rama, también, sobre todo las ramas consagradas, tenemos que hacer un esfuerzo interno de renovación. Y yo quiero aprovechar que estamos todos juntos aquí, en concreto, para hacerles una propuesta a los legionarios. A mí me gustaría que un grupo de ustedes, voluntarios, los que quieran hacerlo, me ayuden a analizar este tema de la renovación. Ahora estoy hablando de la renovación interna como congregación, como parte del movimiento, pero la parte que a nosotros nos toca como sacerdotes, como la rama sacerdotal del movimiento. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me ayudaran a hacer un análisis para tener claro, a ver, ¿en qué consiste la renovación de los legionarios? ¿A qué ritmo vamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal? Necesitamos hacer ese análisis. No basta con descalificar y decir, no, bueno, claro, pues es que esto es lo que quieren, una renovación que no existe. O los otros, no, pues es que estos no están dispuestos a renovarse y quién sé cuánto. O los de más allá, no, es que no han entendido ni la ABC. No, a ver, eso son descalificaciones totalmente inmaduras. Necesitamos ponerle nombre y apellidos y estar seguros de que la renovación que nos está pidiendo la Iglesia la estamos caminando. Entonces yo les lanzo esta invitación. Los que quieran participar en ese trabajo, por favor me avisan personalmente y lo vamos a armar. Muy bien. Entonces ahora sí, ¿alguna pregunta que ustedes quieran realizar? Vale, John. Padre, muchas gracias y muchas gracias a Irene y Pepe. Y siendo hoy el día de Pentecostés, Padre, es también el día de la Iglesia. Y en toda la exposición creo que no han mencionado la palabra iglesia, porque realmente estamos aquí para la Iglesia, con la Iglesia, y que quizás la pasión nuestra puede nacer precisamente por la pasión a la Iglesia. No solo la pasión al movimiento, sino pasión a la Iglesia de Cristo, que está atacado desde fuera y también desde dentro. Y también quisiera también, aparte, digo con todo respeto, me parece muy bien que haya una pastoral para los colegios. Es urgente, muy urgente, para profesores, para alumnos que lleguen a salir de los colegios con una enorme amistad con Jesucristo. Pero también, no solamente pastoral, sino plan Regnum Christi. Plan Regnum Christi en los colegios. Porque si no hay un plan Regnum Christi, nosotros no estamos aquí para una pastoral. Estamos aquí para un pastoral, pero para un plan de hacer crecer el Regnum Christi en cada colegio. Y si no estamos haciendo eso, no también, como usted dice, no podemos llamarnos legionarios de Cristo, ni tampoco miembros del Regnum Christi. Porque Dios ha puesto estos colegios no solamente para la educación, sino para sacar miembros y apóstoles para cambiar la historia de nuestro mundo. Esta es mi pregunta
y mi aportación. Gracias, Padre John. Bueno, empezando por la segunda pregunta, Padre, de hecho tiene usted razón, así es. Y si lee usted el programa territorial de apostolado, ahí lo verá reflejado, porque efectivamente esa es la idea, que nuestros centros vocacionales, nuestros centros educativos, sean centros de evangelización del Reino Christi, donde verdaderamente podamos con las familias jóvenes involucrarlas, sobre todo las familias jóvenes, que es donde hemos estado batallando más últimamente, involucrarlas en el Reino Christi. Todo eso está en el programa territorial de apostolado, ahí lo puede usted ver. Y la primera parte, pues claro, Padre, por supuesto que es la Iglesia, tiene usted razón también. Aquí a lo mejor no hemos mencionado la palabra de la Iglesia, en parte porque creo que todos entendemos efectivamente ese concepto que usted dice. El movimiento no tiene sentido si no es en la Iglesia, que es Cristo. Aquí estamos para servir a Jesucristo. Hombre, no se dijo específicamente, pero eso no quiere decir que de ninguna manera se esté ignorando, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Pablo. Están haciendo las preguntas justo a la esquina contraria donde está Pablo, para que se ponga nervioso. Bueno, en primer lugar, Padre, agradecer mucho, creo que haber tenido primero la encuesta y luego este encuentro, pues ya en sí mismo me parece que es un signo y justamente refleja un deseo pues, de renovación y de pues, incluirnos todos. Entonces, en primer lugar, agradecer eso. Y después la pregunta concreta con respecto al tema de las localidades. Se ve que en el plan territorial pues, el tema de la localidad sí viene siendo algo pues, muy importante a nivel estratégico, digamos, justamente para lograr la comunión. Es el lugar donde se vive, a fin de cuentas, la comunión real, digamos, ¿no? Y donde está este impulso apostólico. Y por una parte es cierto que el estatuto nos hace una propuesta ya muy definida y vienen las funciones y quién compone el comité local, todo, pero el estatuto sigue siendo borrador hasta que no se apruebe, digamos, ¿no? Entonces, por lo menos abril del próximo año en que tengamos la Convención Internacional no nos rige todavía. Según entiendo, lo que nos regiría en ese sentido es el protocolo que se mandó, en el cual Padre Eduardo daba como que algunos lineamientos sobre cómo podría organizarse esto, y que según entiendo también tampoco es que fuera, digamos, una indicación, sino más bien como que se dijo, bueno, vayan viendo cómo irlo aplicando, ¿no? Entonces mi pregunta más bien sería, ¿cómo está la situación actual en el territorio? ¿Las localidades siguen siendo, digamos, coordinaciones locales con el esquema anterior o ya se está dando paso a que sean más bien direcciones locales con una serie de funciones de autoridad? Y entonces un poquito saber cómo está la cosa y también de cara de aquí, por lo menos hasta abril del próximo año o hasta que se apruebe el estatuto, ¿cuál es el plan? Digamos, ¿no? ¿Ir migrando, entre comillas, de un esquema anterior a uno nuevo o cómo simplemente saber cómo estamos organizados en ese sentido? Sí, efectivamente, tienes razón que cuando se termine de aprobar el estatuto, definitivamente probablemente habrá cambios, ¿no? Dependiendo de lo que acabe quedando en el estatuto. Mientras tanto, aquí en el territorio sí, ya tenemos directores locales de apostolado, ya no son coordinadores locales de apostolado, y sí les han transferido una serie de funciones que a lo mejor antes no tenían, o sí las tenían pero no eran tan claras, y el padre Pacanins y su equipo han estado haciendo un trabajo, por cierto, para mi manera de ver, extraordinario. Es una bendición tener al padre Rafael y tener la gente que está con él trabajando, porque está haciendo un trabajo extraordinario de acompañamiento de las localidades, de acompañamiento de los comités. Se han establecido los comités de localidad y se está tratando de impulsar esta nueva cultura de respetarle al gobierno de la localidad pues la parte que le toca de coordinación y pues en algunas cositas de gobierno. Es una cultura nueva, necesita muchos ajustes, tenemos que aprenderla, vamos poco a poco, pero sinceramente creo que le ha dado un impulso bárbaro el trabajo del padre Rafael y de su equipo, y hemos avanzado bastante en ese sentido. Ahora, estamos de acuerdo, estamos un poco en stand-by, ¿no? Porque qué vaya a determinar el estatuto al final y cómo vaya a quedar, qué determine la Asamblea General sobre el tema de las localidades, el director local, pues sí, podrá haber cambios, claro. Pero mientras tanto vamos avanzando. Y vamos avanzando en ese tema también del trabajo en comunión de todos, de participar en las juntas de las localidades, de involucrar a los directores de los centros de las obras, colegios, universidades, obras de apostolado, etcétera, que formen parte del trabajo de la localidad. Yo creo que en eso se ha hecho un avance bueno. Y otra cosa,
aunque es verdad que el estatuto va a estar hasta el 2018 y de ahí hasta que lo apruebe la Santa Sede y de ahí hasta el 2020 que sea la primera asamblea ordinaria, no quiere decir que estamos como frenados hasta que no llegue, ¿no? No es como que no existimos hasta que no llegue el documento. En parte tenemos que ir caminando con los elementos que ya tenemos. O sea, ya con lo que hemos ido caminando, tenemos suficientes elementos para entender hacia dónde tenemos que ir caminando. Y hay que caminar porque precisamente la experiencia nos va a ayudar a que lleguemos a esos procesos con mayor claridad y con mayor certeza, ¿no? No es como un simple estar frenado, ¿no? O sea, va a ser una corroboración y se tendrá que hacer ajustes, pero yo creo que el proceso de renovación continúa con lo que se está haciendo, ¿no? Y tenemos suficientes elementos. Acaba de revisarse a nivel de la Dirección General el manual de los directores locales de Regnum Christi, se revisó en todos los territorios, bajó hasta las localidades, volvió a subir hasta los territorios y de ahí subió hasta la DG y ya están aprobados esos nuevos manuales, ¿no? Y yo creo que implementando eso nos va a dar mucho más elementos para que a la hora de llegar a la a la Convención General de Regnum Christi ya se ha experimentado y se puede con mayor conocimiento de causa poder aportar. Son 3 cosas. Uno, me acuerdo que en la reflexión que se hizo sobre estas encuestas, tratamos de concretar qué era la renovación, ¿no? Tratar de dar una explicación de lo que era la renovación y creo que puede ayudar ver esa conclusión para poder enmarcarnos, ¿no? Creo que abarca todo esto que nos han presentado, pero puede ayudar. Lo otro es, también pensando en las encuestas, que en este momento nos están presentando el plan estratégico, entonces ya lo conocemos todos los que estamos aquí, pero tal vez lo que hace que cambie esa encuesta es que de aquí nos vayamos con la tarea de aterrizarlo en los propios programas. No sé si les pasa como a mí, pero nosotros ya hicimos el programa de sección y no sé qué tanto tuvimos presente este programa estratégico. Entonces creo que nos llevamos tarea. Y lo otro es que otra de las cosas que salieron bajas para entender bien los pasos que se están dando es la función del comité territorial. Entonces no sé si ayudaría también a aclarar un poco qué hacen, sí, en qué sentido está esa instancia y si han pensado un poco cómo querían pasar esa información, como se veía reflejado en el punto que venía ahí. Sí, vamos a empezar por la última y probablemente me va a tener que recordar las otras dos. Pero en el comité territorial efectivamente ya hemos tomado el acuerdo y ya incluso de la última reunión ya se hizo una comunicación a todo el movimiento sobre cuáles fueron los puntos que se trataron en la reunión del comité territorial. Entonces se va a estar informando al territorio de cuáles son los puntos de que se tratan en las reuniones del comité territorial. Efectivamente, el gobierno de unidad, el gobierno de comunión, todavía está en un camino. Tiene todavía muchas lagunas, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos caminando, vamos aprendiendo, vamos mejorando, la verdad. Y vamos teniendo ideas más claras de cómo puede funcionar un gobierno de unidad. Es una cosa completamente nueva. Estamos creando algo que en nuestra realidad anterior no existía. Y para hacerlo funcional dentro de lo que es la realidad del movimiento, la verdad no es fácil. Muchas de las cosas, de las decisiones oficiales que hay que tomar de gobierno, jurídicamente hay que tomarlas en el Consejo Territorial de la Legión, porque jurídicamente así es. Entonces hay cosas que realmente, pues a lo mejor el estatuto llega a cambiar eso y ya se tomarán en el Comité Territorial, pero ahora hay que tomarlas en el Consejo Territorial de la Legión, porque jurídicamente así corresponde. Vamos aprendiendo poco a poco. Últimamente hemos visto cómo es necesario en las reuniones del Comité Territorial tratar más puntos de visión estratégica, de fondo, a lo mejor más que cosas operativas. Porque hay muchas cosas operativas que la verdad, pues el territorio ya tiene sus equipos, por ejemplo el de la administración territorial, por ejemplo el de la Red Nacional de Colegios, el del equipo de comunicación, que son la gente que le sabe. Entonces no tenemos que andar tomando decisiones operativas que pues para las cuales no estamos a lo mejor informados y preparados suficientemente, nos damos cuenta que no tiene mucho sentido. Tiene más sentido el estar analizando los temas estratégicos de fondo y tomar decisiones ahí sí, de cómo se orientan las cosas, pero de fondo.
Pues en eso hemos ido avanzando. Pero sí, es un camino largo, ¿eh? Yo no me desanimo y sinceramente, pues cuando digo que tiene muchas lagunas, es que me parece que tiene muchas lagunas, porque es la verdad. Por ejemplo, yo hace unos meses que vine de Roma, de las reuniones de septiembre, le propuse al comité hacer un pequeño comité, dentro del comité un mini comité ejecutivo que se reuniera con más frecuencia para tratar los temas operativos concretos y así darle más agilidad al gobierno, etcétera, etcétera. Ok, en ese momento se aceptó. Luego nos dimos cuenta que no funcionaba y regresamos al esquema anterior. Entonces le vamos probando, vamos buscando, pero hay que tener paciencia. Claro, un gobierno de unidad tiene que funcionar, porque si tenemos ese llamado a la unidad, necesitamos un gobierno de unidad, de comunión. Va a funcionar, pero es que, pues, así de tronar los dedos, no se puede. Entonces tenemos paciencia. Ya ven, me va a tener que recordar las otras dos que eran. El tema de... Sí, efectivamente, el equipo o el grupito que se comprometió a hacer esa definición, lo hizo. Yo he preguntado, y la verdad me da la sensación de que el equipo no quedó muy satisfecho, porque hizo una definición como de este grosor de líneas, donde se trataba de meter todo, pero no estaban convencidos de que quedara todo. Entonces, creo que es un trabajo que todavía hay que afinarlo más, me parece. Hay que afinarlo un poco más, porque lo que pasa es que a mí no me lo han entregado todavía. Los comentarios son los que he escuchado, de los que lo han hecho, pero no me lo han entregado todavía, la verdad. Entonces yo sinceramente no lo tengo para proyectarlo aquí ahorita, pero de todas maneras creo que necesita un poco más de trabajo y de afinación para que luego podamos compartirlo con todos. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Agradecerles a los tres, me sumo a los comentarios de Pablo para abreviar. En una de las láminas, Irene comentaba que en los centros educativos había que poner énfasis en el trabajo de los maestros, cosa que estoy totalmente de acuerdo. Echo de menos el que se haga mención a la formación de los directores de colegio, porque me parece que lo dicho de los maestros aplica sobre todo a las cabezas. Una buena cabeza, de ahí depende todo. Entonces pregunto, no se pone porque a lo mejor ya existe la percepción de que ya tienen palomita, tenemos un buen equipo directivo y entonces ya ahora bajamos al segundo nivel como prioridad, o a lo mejor convendría, si no tienen la palomita, el ponerlo también como prioridad. Sí, Javier, yo lo que creo que es un trabajo que se está haciendo ya en este momento. Desde hace unos años la formación de directores de colegio con másters, lo que era el ICIF antes y ahora en las oficinas centrales, tiene un trabajo a fondo, un equipo preparado para trabajar con los directores de colegio. Entonces, por eso no lo especificamos como un punto de trabajar, sino lo damos por supuesto que hay que seguirlo trabajando. Muchas gracias. Simplemente, más que una duda, es una reflexión muy breve sobre las actitudes que comentaban al final de esta renovación, y es el ser conscientes de que al fin y al cabo en el movimiento, y es algo que también salió mucho en la reflexión de las asambleas, etcétera, somos una familia, y en una familia pues hay de todo. Hay gente más mayor, ¿no? Están los abuelitos, que a lo mejor incluso pueden estar enfermos o lo que fuera, hay niños, niñas, hay el papá, la mamá, etcétera. Y para que la familia siga adelante, pues tienen que ser sumamente realistas y quererse como son. Y cuando alguien se enferma en la familia, pues todos se enfocan a ayudarlo, e incluso pues hay que suplir lo que ese miembro de la familia no puede hacer, todos tienen que arrimar el hombro, etcétera. Yo creo que de eso todos somos muy conscientes, incluso cuando dirigimos, ¿no?, o atendemos, asesoramos a las familias, los matrimonios, a los niños, etcétera, les hacemos también hincapié y les damos buenísimos consejos en ese sentido. Yo creo que todos esos consejos o lo que fuera, también tendríamos que hacer nuestra reflexión
de cómo vivimos ese espíritu en nuestra comunidad, en nuestra localidad, en las relaciones, como aparecía ahí, entre secciones, colegios, apostolados y a nivel territorial entre la relación entre las diversas ramas, ¿no? De manera que, pues realmente, ni pretendamos que aquellos con los que están a mi alrededor y con los que trabajo día a día sean lo que no son o sean de manera diferente, y al mismo tiempo que también nos podamos apoyar y vivir realmente ese espíritu de familia que al fin y al cabo creo yo que es lo que nos va a impulsar en esta renovación. Muchas gracias. La mía sí es una pregunta en relación con los directores laicos de localidad. ¿Cómo está pensando capacitarlos? No sé si está pensando que tengan un sueldo, si se van a exportar de una localidad a otra, o cómo se ve ese panorama. En realidad no. El director local, el director de localidad, cuando sea un laico no consagrado, lógicamente tiene que salir de la misma localidad. No, miren, la relación laboral con el movimiento tenemos que repensarla mucho, porque en algún momento, con muy buena voluntad, se estableció una relación laboral con muchos laicos en los que la relación laboral a lo mejor no estuvo bien planteada desde el principio. Y cuando tú confundes la parte apostólica con la parte laboral, al final, en muchos casos, se acaban dando confusiones muy tristes, decepciones muy grandes, heridas muy grandes. Entonces, pensar que vamos a tener una persona que lo vamos a llevar por aquí y para allá de director local de apostolado, el director local tiene que salir de su localidad. Y en principio no tendría que ser una persona contratada, no. No está pensado que sea una persona contratada. Es una persona que lo hace como un apostolado cuando puede. Claro, no es fácil porque las personas hoy día, y ahora ya más las señoras, trabajan muchas también, ¿no? Entonces encontrar la persona con el perfil adecuado y que encima tenga la disponibilidad de tiempo, etcétera, se complica, pero tenemos que hacer la lucha porque es un puesto que un laico puede cubrir perfectamente. Consagradas, consagrados, también. No tiene que ser un legionario, puede ser una consagrada, un consagrado, un laico del primer y segundo grado. Es un puesto que está abierto para todas esas posibilidades, ¿no? Y yo aprovecho para animarles también. Miren, yo me doy cuenta que hoy día cada vez nos cuesta más estar disponibles para puestos de responsabilidad. Pues como dirían ahí en el rancho, éntrenle. Pues sí, yo sé que es un sacrificio para muchos, y para muchas, pero es que si no, y ya se sabe, el que tiene un puesto de responsabilidad sale raspado siempre. Porque es imposible darle gusto a todo el mundo. Es como el director de colegio. A unos les parece muy duro, a otros les parece un barco, a unos les parece que no atiende el apostolado, a otros les parece que es un mal gestor, total, que pobrecillo siempre le van a tumbar por algún lado, siempre. Entonces, al director de las señoras, pues unas que sí, que qué lindo y que qué barbaridad. Y las otras, ay, que es muy duro y que es muy seco. Total, siempre sale raspado el que tiene un puesto de responsabilidad. Pero tenemos que aceptarlo, porque el movimiento nos necesita. Y quedarnos ahí a las escondidas, en plan recogido, acomplejado, no. El mundo del reino no es ese. Muy bien. Pues yo nada más, para terminar, quisiera animarles mucho al proceso que acabamos de comenzar de reflexión sobre el estatuto. Es un momento histórico crucial, crucial. Estoy consciente de que tenemos ideas diferentes, puntos de vista diferentes, maneras de entender diferentes. Ok, vamos a entendernos, a conocernos, a escucharnos. Con eso, humildad, lo que acabamos de ver también, humildad, caridad, una gran madurez para saber escuchar al otro y aprender del otro. Una gran sinceridad para defender los propios puntos de vista. Y en algunas cosas a lo mejor no estaremos de acuerdo. Y tenemos que encontrar un acuerdo. Y tenemos que construir los acuerdos. Lo que no puede ser es tampoco, y tengan mucho cuidado, la inmadurez
y a lo mejor empezar a expresar opiniones cuando ni siquiera me he leído el estatuto o el borrador del estatuto en serio y lo he estudiado a fondo. Y me voy con 3 clichés. Cuidado. Vamos a estudiarlo a fondo. Vamos a reflexionarlo a fondo delante de Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. Este territorio es fundamental. Lo dijo el padre Peter en la homilía, que le agradecemos mucho. Es fundamental. Es el territorio más grande. Es el territorio que además sostiene económicamente al movimiento. Es el territorio donde se empezaron la mayoría de las obras, donde más gente, donde más personal consagrado hay. Este territorio tiene que dar un ejemplo de comprensión, de trabajo en equipo, de comunión, de esfuerzo por entendernos, de sinceridad, de honestidad al hablar y de manifestar la propia posición. Y a lo mejor habrá cosas que tendremos que pedir a Roma que cambien del estatuto porque no estamos de acuerdo. Bueno, no pasa nada. Pero con caridad, con respeto, con espíritu de servicio a Cristo, a la Iglesia, al movimiento. Es un momento histórico crucial. Les pido que recen, que se pongan en presencia de Dios, que estudien el estatuto a fondo, el borrador del estatuto a fondo, que lo platiquen. Y luego júntense. Algún padre, el otro día el padre José María, proponía que por qué no hacer reuniones, pero no solamente de legionarios, un lado de consagradas por otro, no, consagradas, consagrados, legionarios, laicos de primer y segundo grado, que pudieran intercambiar sobre los temas del estatuto. Háganlo, organícense. Vienen meses difíciles por vacaciones, por cursillos, etcétera. Entonces, hacerlo de una manera institucional, la verdad es muy difícil. No hace falta esperar a que desde arriba nos organicen las cosas. Ustedes júntense. Si hay un grupo, por ejemplo, los que trabajan con jóvenes, o con niños, o con colegios, o en la escuela de la fe, o lo que sea, digo en el FIDEI, o sea, por apostolado si quieren hacerlo, júntense, traten los temas del estatuto, coméntenlos entre ustedes y vayan construyendo unidad a base de caridad y de humildad. Y con eso, el Espíritu Santo, al que celebramos hoy, nos irá marcando la pauta, el camino. No sé si Irene... Sí, yo quiero comentar algo de todo lo que dice el padre, que estoy de acuerdo. Ahora que estábamos en Roma, yo pensaba en mí misma y en lo que voy percibiendo en todos nosotros. Y es que hay ciertas defensas que tenemos que llegar a detectar, porque si no somos capaces de decir, tenemos prejuicios, defensas, categorías ya muy hechas que nos impiden dialogar como con limpieza. Y yo creo que lo más triste, que es que impidimos que el Espíritu Santo pueda hablarnos con nitidez dentro, porque hay demasiadas barreras. Y yo lo que propongo a todas las ramas en ese territorio es un esfuerzo por comunidades, personal, profundo, espiritual, de detectar qué miedos, qué barreras hay en mí, porque no puedo decir en mi rama, en mí, porque en la medida que les vayamos rompiendo, la renovación va a ser posible. Y si no, vamos a estar hablando con mucha, porque el buen espíritu está, las ganas las tenemos, pero hay algo más profundo que tenemos que llegar a detectar y a romper. Entonces es una sugerencia que tengo y teniendo esta es la verdadera humildad, el poder reconocer en mí que tengo unas barreras, unas defensas, unos prejuicios y que tengo que purificarlos a fondo para poder escuchar plenamente a Dios y que Dios realmente lleve la renovación, que es lo que en el fondo tenemos todos en el corazón. Yo nada más me sumo a lo que dijo el padre Irene y yo creo que sí tenemos motivos para esperanza. Sí, a veces esos mismos bloqueos nos pueden como desanimar y parte de la razón por la que tuvimos todos esta encuesta y por la que tuvimos esa reunión pues fue a raíz de dificultades con distintas personas en ciertos signos que veían aquí en el territorio. Pero lo que a mí me da muchísima esperanza es ver que pues, no se han ignorado, sino que se han enfrentado y hemos trabajado pues, de la manera que Dios nos permite y con lo mejor que podemos hacer nosotros por enfrentar ese tipo de dificultades y que no hay miedo ni negación, ¿no? O sea, que se han tomado de frente y con mucha sinceridad, tratando de escuchar las distintas inquietudes y que pues, nos hemos puesto a trabajar en esos temas, ¿no? O sea, y veo esperanza que a lo mejor las respuestas pues somos bastante limitados y no serán rápidas y las mejores, pero hay disponibilidad y hay acción de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues también tener paciencia, pero saber
que hay esperanza, ¿no? Y yo sí veo en la misma manera como hemos estado trabajando en el comité directivo territorial ya después de 4 años, 5 años, 4 años. Como hemos nosotros mismos ido entendiendo de manera diferente y hemos ido avanzando, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que confiar muchísimo en que es una obra de Dios, que es el Espíritu Santo el que edifica y no nosotros, gracias a Dios, y que hay signos de esperanza para poder seguir avanzando. Perdón, por último, yo no quería terminar sin agradecer muchísimo al padre Ricardo, pues el grandísimo testimonio que por lo menos a mí me ha dado, yo creo que a todos, de poder enfrentar un segundo periodo con esta franqueza de decir quiero retroalimentación. Nos juntó a todas las ramas, un grupito pequeño, y con una sinceridad absoluta escuchó y pudimos hablar a fondo y la verdad pues lo valoro mucho porque ese es un gesto de humildad, de seguridad personal, de bajar defensas, lo que estaba hablando anteriormente, y pues agradecerles mucho, padre, de verdad. Ha sido un gesto de humildad y de comunión.